Muchachos, esta es una versión mejorada y extendida de un video anterior en el que analizamos el proceso de transformación de los anatemas, víctimas mutadas horriblemente por la exposición al líquido negro del universo de Alien, un compuesto altamente peligroso que vimos por primera vez en la película Prometheus. Ya hablamos al detalle de este patógeno, de su origen y de los procesos biológicos que explican su funcionamiento en el video anterior. Pero para quien no lo haya visto o para refrescar la memoria, el líquido negro, conocido técnicamente como compuesto A0-3959X.91-15, es una sustancia altamente mutagénica creada por los ingenieros, una especie antigua y extremadamente avanzada que está detrás de muchos de los eventos más importantes del universo de Alien. Como vimos antes, este en un principio tenía fines religiosos, pero en algún punto fue adaptado y modificado para servir como un arma biológica. Y es que el patógeno negro tiene un elevado potencial destructivo. No solo es capaz de matar extremadamente rápido con una exposición relativamente baja, sino que además también puede inducir mutaciones radicales en el cuerpo de sus víctimas, que las llevan a convertirse en monstruos deformes y violentos, con rasgos xenomórficos y una fisiología inestable, o incluso en formas de vida completamente nuevas, que extrañamente tienden a poseer similitudes con alguna de las fases del ciclo de vida de los xenomorfos. A pesar de su aspecto relativamente sencillo, esta sustancia en realidad se trata de un cúmulo de nanopartículas avanzadas, algo más similar a nanomáquinas que a un virus, que son capaces de manipular y reorganizar el material genético de su víctima. Y entre las distintas formas de vida que pueden ser creadas por este patógeno, quizás las más grotescas sean los anatemas. Anatema es una palabra de origen griego usada con distintas connotaciones, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Puede referirse a un sacrificio a Dios, pero también a alguien que ha sido abandonado por él. En este caso se trata de seres humanos cuya anatomía y fisiología ha sido retorcida y alterada en un intento por crear algo similar a un xenomorfo. Los anatemas atraviesan un proceso de transformación bien establecido en el lore, separado en 4 fases más o menos diferenciadas, que podemos apreciar bastante bien en los casos de Holloway y Fifield, integrantes de la tripulación de la Prometheus que se infectaron con el patógeno en el satélite natural LV-223, donde esta sustancia fue descubierta por la humanidad. La primera fase en el proceso de transformación de los anatemas es la de vitiate, una palabra en latín que vendría a significar algo similar a viciado o corrupto. Los infectados comienzan por desarrollar malestar general, diaforesis o sudoración excesiva, epífora o lagrimeo excesivo e incluso hiposfagma, que es el sangrado o hemorragia por debajo de la conjuntiva del ojo. El daño ocular probablemente se deba a los pequeños organismos vermiformes, es decir, con forma de gusano, que comienzan a brotar del cuerpo de la víctima durante esta fase. Estos pequeños gusanos son, en realidad, el resultado de las mutaciones que el patógeno negro induce sobre la microbiota normal que reside en nuestro cuerpo. Tengamos en cuenta que el cuerpo humano es refugio para muchos seres vivos, desde bacterias hasta arácnidos, pasando por amebas y levaduras. Ahora, a fines de explicar lo que vemos en el caso de Holloway, creo que es relevante hablar del Demodex folliculorum, un arácnido perteneciente al grupo de los ácaros que habita en nuestros folículos pilosos, particularmente en los de las pestañas, y que en circunstancias normales no provoca ninguna enfermedad. Estos arácnidos poseen un cuerpo alargado, con patas muy chatas y son relativamente comunes, estando presentes hasta en el 40% de la población humana, que normalmente habiten alrededor de los ojos. También parece coincidir con lo que vemos en este caso, por lo que podrían ser un sustrato ideal para explicar esta forma de vida mutada en particular. Eso o Holloway tenía un caso de loaloiasis ocular no diagnosticado. Independientemente de esto, la fase de vitiate se corresponde con lo que en medicina solemos llamar prodromos, una palabra también de origen griego que literalmente significa antes del recorrido o antes de la carrera, y que se refiere a los signos y síntomas tempranos, aunque inespecíficos, que preceden el desarrollo de una enfermedad. La segunda fase es la de ague, que tal como vitiate es una palabra proveniente del latín, derivada en este caso de la expresión febris acuta, fiebre aguda. El término ague se usaba en el pasado usualmente para referirse a la malaria, pero que en este contexto se trata de la segunda fase del desarrollo de los anatemas. En esta, a los signos y síntomas mencionados anteriormente se suman la fiebre, un estado de agitación e inquietud, dolor intenso e incapacitante, así como un rápido deterioro físico y mental. Lo que más llama la atención
explicación probablemente sea la aparición de lo que se conoce como lívedo reticularis. Este término se refiere al patrón en forma de red de color violáceo que adopta la piel de las víctimas. En la vida real, la lívedo reticularis se suele asociar a enfermedades autoinmunes terribles como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome fosfolipídico, enfermedades que pueden provocar la inflamación de los vasos sanguíneos o la formación de trombos que impiden la correcta circulación de la sangre a través de la piel, lo que a su vez puede llevar a la formación de los trayectos obstruidos bastante evidentes que caracterizan a la lívedo reticularis. Sin embargo, este hallazgo también puede ser provocado por enfermedades infecciosas, particularmente por la lepra lepromatosa, una enfermedad provocada por el Mycobacterium lepre que raramente puede manifestarse con el llamado fenómeno de Lucio, una vasculitis cutánea necrotizante, o dicho en cristiano, una inflamación de los vasos sanguíneos de la piel capaz de provocar necrosis. No digo que esto sea exactamente lo que sufren los anatemas, pero un mecanismo similar de inflamación y obstrucción de los vasos sanguíneos de la piel en respuesta a los daños y las mutaciones provocadas por el patógeno podría llevar a la aparición de la lívedo reticularis que presentan las víctimas. Otro hallazgo evidente es lo que se conoce como cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas provocada por una alta concentración de sangre pobre en oxígeno en los tejidos. La verdadera culpable de esta coloración es, en realidad, la hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno en nuestra sangre, pero que al mismo tiempo es un pigmento que puede variar su color dependiendo de si ésta se encuentra oxigenada o desoxigenada. Por esta razón, la sangre arterial, normalmente rica en oxígeno, es de un color rojo rutilante, mientras que la sangre venosa, normalmente más pobre en oxígeno, suele ser más oscura. Esta sangre desoxigenada, sumada a los componentes de la piel, absorbe prácticamente todos los componentes del espectro de la luz visible y solo refleja el azul, y este fenómeno es lo que explica el color azulado de las venas en condiciones normales, al ser vistas a través de la piel, pero también la cianosis en condiciones patológicas. El colapso de la circulación y la falta de sangre oxigenada en el cuerpo lleva a que la agonía de quienes sufren de esta fase de la transformación sea terrible. La falta de irrigación en los tejidos, un fenómeno que se conoce como isquemia, suele ser una condición extremadamente dolorosa, mientras que la falta de oxígeno circulante lleva a una sensación de sofoco y ahogo conocida como disnea. Afortunadamente, o quizás no, estos síntomas parecen aliviarse alrededor de 24 horas después, en la tercera fase de la transformación, en la que tenemos a los lusus, del latín que significa jugados. La palabra jugar, en latín, tiene otros significados más oscuros, como imitar, burlar o engañar. De esto nos llegan palabras como iluso o ilusión, pero también el nombre de la tercera fase de los anatemas, un remedo o una imitación de xenomorfo, creado a partir de la anatomía y la fisiología humana. Aquí las manifestaciones del sistema circulatorio que vimos anteriormente se alivian para dar paso a alteraciones musculoesqueléticas. Tanto las extremidades como el cráneo se hacen más grandes, y este último no solo se elonga, sino que además reaparece en él la fontanela bregmática. Las fontanelas son brechas membranosas que existen entre los huesos del cráneo durante los primeros meses de vida y que permiten la expansión del contenido cefálico, al tiempo que le dan flexibilidad al cráneo para atravesar el canal de parto. La fontanela bregmática, o anterior, no es la única, y en los recién nacidos suele acompañarse de otras fontanelas menores. Los anatemas también pierden rasgos faciales como la nariz y las orejas, lo que les aproxima aún más a los xenomorfos, al tiempo que señala la pérdida, por lo menos parcial, de los cartílagos, un proceso que se denomina condrólisis. Más allá de esto, la piel y el tejido subcutáneo parecen tornarse más delgados al punto de incluso parecer traslúcidos. Probablemente los constituyentes tanto de la piel como de los cartílagos y los huesos del cráneo se deriven a potenciar la masa muscular, lo que explica la fuerza monstruosa de estas criaturas. Por otra parte, las estructuras faciales restantes, como los ojos, también se ven cubiertos por una membrana, quizás una forma rudimentaria del mesoesqueleto de los xenomorfos. Esta membrana también presenta una pigmentación oscura, por lo menos en parte, e incluso pequeñas crestas, lo que se suma para apoyar esta hipótesis. En contraste con la fase anterior, los lusus dejan de ser frágiles y débiles. Al contrario, desarrollan una agresividad extrema que se acompaña de una fuerza, velocidad y resistencia muy elevadas. Fifield, el geólogo infectado de la
Prometheus llegó a soportar el ser achicharrado por un lanzallamas, así como múltiples heridas por arma de fuego antes de ser tranquilizado definitivamente por las ruedas de un camión. Eso sin contar la atmósfera venenosa que tuvo que respirar. Es gracias a estas capacidades y a su disposición para la violencia que los anatemas representan un peligro importante y que incluso se ha planteado su uso como armas biológicas, soldados de choque para el combate cercano, que además son altamente contagiosos, lo que bien podría representar una desventaja si no se manejan con cuidado. La última fase está representada por los nocuos, misma palabra latina de la que nos llega nocivo o inocuo en español. Durante esta fase los procesos fisiológicos de la víctima se hacen cada vez más inestables, la piel se descama, los huesos se hacen frágiles, mientras que los músculos y otros tejidos comienzan a desintegrarse, diseminando el patógeno a su alrededor o incluso células mutadas que podrían dar origen a nuevas formas de vida. Esta última fase, por lo menos en seres humanos, podemos observarla en Francis Lane, el astrobiólogo de la Geryon, una nave enviada a LV-223 en busca de los restos de la Prometheus, cerca de 100 años después de lo ocurrido en la película. En el caso de Francis Lane, el proceso de transformación fue mucho más acelerado y los cambios anatómicos no se corresponden con lo visto ni en Fifield ni en Holloway. Esto implica que la progresión en 4 fases de los anatemas es algo más bien inconstante a lo largo del universo de Alien. Por otro lado, los anatemas no humanos también pasan por procesos de transformación radicalmente distintos a la hora de mutar. El caso más evidente de esto son los gusanos expuestos a esta sustancia en las ruinas de Prometheus, que mutaron hasta convertirse en los Hammer Pits, pero además está el caso de Elden, un androide al que se le inyectó el patógeno y que difícilmente se podría decir que atravesó por ninguna de estas fases, algo que también aplica para el Yautja infectado al que directamente le crecieron brazos y mandíbulas adicionales sin prácticamente ningún efecto debilitante. Más allá de esto, el esperma de Holloway, infectado después de exponerse al patógeno, mutó o por lo menos intervino en la creación del Trilobite, el organismo que le hace el amor a la cabeza de un ingeniero al final de Prometheus. Este organismo, relativamente grande y similar a un cefalópodo, creció y muy rápidamente además dentro de Elizabeth Shaw, la protagonista de esta película, sin infectarla, a pesar de compartir ni más ni menos que un cordón umbilical con ella. Hay pocos contactos tan directos como ese, así que incluso entre seres humanos, los efectos y la transmisión son cuando menos irregulares, y las fases y clasificaciones podrían no ser muy confiables. Ahora, en el video original, varios de ustedes me señalaron que Elizabeth Shaw de hecho sí que se infectó. Su cadáver, mostrado en Alien Covenant, estaba altamente desfigurado, pero esto realmente no es así. Estas mutaciones y deformidades son producto de los experimentos que se llevaron a cabo sobre ella o con lo que quedó de ella. Elizabeth de hecho sobrevivió sin sufrir de ninguna mutación por un periodo suficiente como para llegar a otro planeta, probablemente muy lejano, e incluso para reparar a David, aunque de esto último probablemente se arrepintió. Fuera de todo esto y viéndolo desde un punto de vista narrativo, lo cierto es que esta sustancia, más que tener un sentido más o menos coherente dentro de su propio universo, se ha convertido en un dispositivo argumental, una excusa que le permite al escritor o los escritores de esta obra, ya sea en la forma de películas, cómics o videojuegos, hacer lo que mejor les parezca. El patógeno negro puede matar instantáneamente a su víctima, mutarla en cuestión de días o minutos, no hacerle absolutamente nada o incluso crear vida en un planeta. Todo depende de lo que le convenga al escritor. Los anatemas pueden ser extremadamente violentos y sin un ápice de inteligencia, o racionales y calmados como en el caso de Elden. Y esta ya es mi opinión particular, pero me parece que crear un antagonista o una enfermedad que puede ser extremadamente peligroso o dejar de serlo a conveniencia es una señal de un guión cuando menos flojo. Es cierto que Alien es una franquicia bastante grande y por lo tanto es más que normal que el control creativo pase de mano en mano, lo que a su vez se presta para esta clase de inconsistencias. Cada autor tiene su propia percepción e interpretación de los distintos elementos que componen este universo, a la vez que incluyen sus propias ideas. Pero también es cierto que, si quienes crean y diseñan dentro de la franquicia no delimitan claramente las capacidades de sus creaciones, el universo que intentan crear pierde algo fundamental, su consistencia interna. Si quieren saber más sobre el origen de este patógeno, sus usos religiosos y cómo en realidad los xenomorfos podrían ser anteriores a los ingenieros,
Les dejo este video que trata sobre esos temas. Recuerden alimentar al algoritmo con un comentario y de que pueden apoyarme a través de Patreon y de la sección de miembros del canal. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.